a hermanos de otras denominaciones que nos escuchan. Quizás ahí algunos pues en algunas ocasiones les prohíben escuchar programas de la iglesia y ahí se escucha en otros programas radiales de radio donde se les prohíbe totalmente a veces escuchar el programa por la situación que realmente nuestro objetivo es hablar doctrina. Alguna gente dice no venimos a hablar de religión sino de la palabra. La verdad es así, pues, porque las religiones no salvan, es la palabra es doctrina, es enseñanza, y la enseñanza, dice Proverbios 6:23, que es las reprensiones que te instruyen. Dice que el mandamiento es lámpara y es enseñanza, y es, dice la palabra del Señor, vida, ¿verdad? Las reprensiones que nos instruyen. Entonces realmente que vale la pena, amados hermanos y amigos, escuchar la palabra del Señor. Recuerden ustedes que también Pablo da un consejo a los tesalonicenses y dicen examinarlo todo y retener lo bueno. Que tienen que examinar, oír y examinar. Si estamos fuera del contexto bíblico, pues no valiera la pena que nos pusieran atención, pero si estamos conforme al contexto bíblico, no tienen el por qué ustedes dejar de escucharnos. Siempre es importante, es necesario que nos sigan escuchando. Queremos saludar a nuestros hermanos que también se conectan a las redes sociales. Esperamos que los hermanos que tienen la página de la Iglesia Apostólica Unida acá en Guaslala nos ocupemos y nos demos también a la tarea de poder compartir la enseñanza de la palabra del Señor con aquellos que tienen de amigos a través de las redes, a través del Facebook, para que puedan ellos de esa manera compartir la palabra del Señor y así transmitamos la palabra de generación a generación, o quizás, ¿verdad? De una u otra manera Dios nos ha proveído a nosotros los medios más fáciles de qué manera podamos compartir esa bendita palabra. Entonces, en esta hermosa tarde quiero compartir parte de un tema, no todo, porque al menos tengamos la oportunidad estos días de concluirlo, que está basado en el libro de origen, ¿verdad? El libro primero de la Biblia, como es Génesis. Génesis significa origen o principio, ¿verdad? De la creación. Tanto el Génesis como Apocalipsis son libros proféticos, así como lo ve Génesis, pues la verdad está entre los libros históricos, pero también tiene muchas cosas del futuro para los que entendemos, ¿verdad?, las cosas del futuro. Entonces es un libro que tiene un trasfondo histórico, pero también tiene muchas cosas que son proféticas, ¿verdad? En el capítulo 49 de Génesis hay una profecía de Jacob que está al cumplirse, y así pues muchas palabras que están ahí. Hay grandes cosas hermosas como 22:8 del mismo Génesis, una gran profecía que se cumplió allá en el año 5 antes de cumplirse la dispensación de la ley, en el nacimiento del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no miramos un libro con un trasfondo histórico, sino también un libro escatológico, ¿verdad?, que tiene profecías trazadas. Hermanos amados, quiero compartir con todos ustedes, estimados amigos, una palabra que la hallamos en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 22. Un versículo bien conocido, pero el propósito de compartir este tema es de que hagamos una reflexión. Voy a pasar por algunos pasajes de la Biblia más de este Antiguo Testamento, pero más nos vamos a centrar, nos vamos a basar en el Nuevo Testamento. Solamente tomo 3 pasajes del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, para dar a conocer que Dios no cambia en su fórmula de trabajo. Dios es el mismo. Dice Santiago capítulo 1 versículo 17 al 18 que Él no tiene sombra de variación, y dice que tampoco tiene mudanza. Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Y en Malaquías 3:6 dice que yo Jehová no cambio, por eso no he sido consumado hijo de Jacob. Entonces el Dios de allá del Génesis es el Dios del Apocalipsis. El Dios del Génesis es el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, como trabajó en el Antiguo Testamento, trabajó y trabaja en el Nuevo Testamento. Él es el Dios que todo lo puede. Entonces, en esta hora quiero compartir esta preciosa palabra. Yo quiero, sí, amados hermanos, que ustedes puedan poner atención. Ustedes que están ahí en sus hogares, que nos escuchan a través de la radio,
pueden tomar en sus manos un lápiz, cuaderno y anotan. Y después se quedan estudiando la palabra, porque es cierto que damos discernimiento de ella, pero no hay como que ustedes también la vean, la lean, porque la Biblia dice que el que lee entienda, y el que tiene oído para oír, que oiga lo que la palabra del Señor Jesucristo nos dice. Entonces en esta hora quiero que ustedes apunten las citas bíblicas, las puedan anotar en sus cuadernos, las lean, porque esto va a tener al final pues una lógica a lo que voy a ver. Quizá ustedes lo mirarán al principio como sin lógica, pero al final ustedes se darán cuenta que hay una razón en la cual tenemos que meditar. Le doy lectura a esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces quiero titularle un tema a este texto bíblico que hemos leído. Y el tema que le he titulado es Edificando conforme el diseño, ¿verdad? Entonces vamos a hablar bajo ese tema, edificando conforme al diseño. Vamos a mirar de los patriarcas, ¿verdad? Como Noé, David, Moisés, y después vamos a ver a los apóstoles, que también fueron edificadores, ¿verdad? Que edificaron conforme al diseño. Noé, Moisés y David fueron estos patriarcas que pudieron edificar conforme a lo que Dios les ordenó, conforme el diseño que les bajó del cielo. Quiero con esto decir que el diseño para ser salvo en todas las edades siempre ha bajado del cielo. Quiero ubicarme con estos tres diseños, ¿verdad? Los diseños para ser salvo siempre han bajado del cielo. Por eso digo edificando conforme el diseño. Cuando hablamos de un diseño es hecho o elaborado por un arquitecto, ¿verdad? El plano de la misma manera. Tiene diferencia un plano, hablando en términos literales de construcción, un plano a un diseño es diferente. El plano es la forma en que la estructura se ha de edificar, y el diseño es lo que lleva ya a manera de fachada, podemos llamar como ventanas, puertas, lo que va a llevar de la manera que sea. Entonces acá estos constructores, Noé, Moisés, David, los apóstoles, edificaron conforme al plano, conforme al diseño, conforme a lo que estaba establecido, conforme a lo que le bajaron, ¿verdad? Entonces yo quiero compartir, amados, que en la época antediluviana, cuando el caso de Noé, la palabra es tan clara que en este capítulo 6, versículo 5 de este mismo libro dice que Jehová Dios miró que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. No hallamos en la Biblia antes de Noé un diseño, pudiéramos decir un plano de cómo el hombre pudiera salvarse. Lo que sí entendemos que algunos hombres tenían una inclinación a la adoración por instintos, ¿verdad? Tales como si Adán había recibido mandamiento, pero miramos también la descendencia de Adán, los hijos de Seth. Estos, dice la palabra que en Génesis capítulo 4, versículo 26, dice que desde entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Es decir, el hombre es creado de una manera sensitiva, una vida sensitiva, tiene una vida que siente, ¿verdad? Y evolutiva porque evoluciona, y de muchas maneras, pues, cuando Dios creó al hombre, en su sentimiento sentía y tenía una inclinación a adorar a un Dios. Quizás no tenía mucho conocimiento de eso, como el caso de Abraham, su padre es un idólatra, pero Abraham tenía un sentimiento diferente a su padre Taré, porque él sentía la inclinación a adorar a un Dios que no se veía, a un Dios que no se miraba, pero que él sacaba conclusión que por la estructura de la creación del mundo no podía haber sido creada por un ídolo, por un muñeco que se estaba viendo, sino por alguien sobrenatural. Entonces traían una inclinación a adorar. Pero en esta ocasión dice la Biblia que estos seres humanos perdieron toda la sensibilidad, y que el pensamiento, los designios, ¿verdad?, los deseos del corazón de ellos solo
que no había un plano para que estas personas se salvaran, pero Dios, considerando de que el hombre era hecho a su imagen y que valía la pena salvarle, dice la palabra que le dijo Dios que solamente Noé había hallado gracia ante los ojos de Dios. Versículo 7 dice: y Dios Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y ave del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero en los versículos anteriores dice que dijo Dios que no contendería su espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne y él es espíritu. Mas serán los días del hombre, dice, 120 años. En otras palabras, Dios dice acá: le voy a dar de oportunidad al hombre 120 años para ver si en estos 120 años el hombre reflexiona y se vuelve de los pensamientos inicuos a un verdadero pensamiento. Si reflexiona y se vuelve del pensamiento maligno a un pensamiento reflexivo, a un pensamiento sano, a un designio sano. Pero para esto, dice Dios, voy a crear un plano, un diseño en cómo el hombre se pueda salvar. En el versículo 9 del mismo libro de Génesis capítulo 6 y el versículo 11 en adelante, la palabra habla con claridad de que Dios dijo que iba a darle a Noé la oportunidad de hacer esa construcción. En el versículo 14 dice que le dijo: hazte un arca. Aquí viene el diseño, aquí viene ya, hermanos, lo que es el plano de construcción para salvar a los antidiluvianos si reflexionaban y se volvían de su mal camino. Le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Escuche bien las medidas del plano. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio. Ahí hallamos del versículo 14 al versículo 16 el plano completo y también el diseño, ¿verdad? El plano primero dice: construirás un arca, ¿verdad? Para los que son constructores y entienden que es un plano y que es un diseño, dice que le dijo claramente: en el plano primero vas a hacer un arca, la vas de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Este es el plano, y de esta manera la harás de 300 codos. Le está dando la medida exacta, 300 codos. En la medida de peso y de medida de peso dice que un codo equivalía a 45.72 centímetros. Entonces el Señor le da exactitud, le dice: la harás de 300 codos la longitud del arca. Estamos hablando lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Lo largo desde el arca. Y luego le dice: es de 50 codos su anchura. Entonces cuando hablamos de longitud, está hablando de 300 codos de aproximadamente 150 metros, ¿verdad? Aproximadamente, porque no da los 50 centímetros el codo. Entonces le dice de aproximadamente 150 metros de largo. Lo que nosotros llamamos largo es lo que se llama longitud acá en la Biblia. Y luego dice de 50 codos de su anchura y 30 codos de su altura. Entonces le da una medida exacta. Esto es el plano. Le da la medida exacta de lo que tenía que hacer este varón y cómo lo podía hacer. Ahora dice la palabra de Dios en el versículo 16: y harás, dice, una ventana harás al arca. Esto ya se llama diseño, ¿verdad? En el mismo plano. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, se llama diseño, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Entonces lo que aparece en el versículo 14 y 15 es plano, lo que aparece en el versículo 16 es diseño. Entonces el tema es edificando o construyendo conforme el plano o el diseño, ¿verdad? Que las dos cosas se encierran en la misma. En todo plano tiene que llevar un diseño, porque no hay
estructura que se haga cerrada, completa, tiene que llevar un diseño. Entonces, aún está en lo que es techo, ¿verdad? Acá este arca tiene plano y tiene un diseño. Entonces, en esta hora quiero, hermanos amados, que nosotros, ¿verdad?, podamos entender lo que es realmente esta palabra y lo que significa lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Vamos a valorar ahora el versículo 22. Dice: y lo hizo así Noé. Oiga bien la palabra. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Si Dios te manda a hacer algo, es que lo vas a hacer tal como Él lo hace. Recordemos bien a los que trabajamos en construcción. Si un maestro de obra nos da a nosotros un plano para una construcción y le ponemos un centímetro más o un centímetro, es una construcción rechazada, es una construcción que no es válida, es destruida. Entonces nosotros tenemos que evaluar que si los hombres son justos y tienen ley y cumplen lo que le establecen a ellos, los ingenieros, cuando ya traen sus planos con su diseño y ya, bueno, se lo bajan al maestro de obra y el maestro de obra a los constructores, y nosotros empezamos a trabajar con medidas exactas, nivel y plomo exacto. Luego que viene el ingeniero a supervisar el trabajo, pone niveles, pone plomo, pone también medida, y si algo falta, si un centímetro tiene de más o tiene de menos, entonces es una construcción rechazada, es una construcción inválida, no está valorada porque hay un plano y un diseño exacto. Entonces, si los hombres son cabales en su trabajo, Dios es más, porque Dios es justo, puro y es verdadero. Dios es cabal. Dice aquí la Biblia que Noé, como gran constructor, lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bendito sea el nombre de Jesús. Nada faltó. Le dijo 300 codos le dio. 50 codos de anchura, 50 codos. 30 codos de altura, 30 codos le dio. Una puerta al lado de la ventana, eso le dio. Le dijo que hiciera una ventana con 45 centímetros abajo de la parte final, de la parte de arriba del arca. Así la hizo Noé. Le dio la exactitud de eso. Le hizo un primer piso, un segundo, un tercer piso. Lo hizo exacto. Entonces este varón no falló de ninguna manera. Todo estaba tan exacto, porque si Noé le hubiese puesto medio centímetro, tan siquiera medio centímetro más de la medida o menos de la medida, Dios no acepta ese plano, o Dios no acepta esa construcción, porque ya tenía un plano bajado de parte de Dios. Ya Dios le había bajado el plano. Ahora, ¿cuál era el propósito del plano de este arca? Que la humanidad se salvara, que la humanidad entrara. Lamentablemente, ninguno de los antediluvianos quisieron oír a Noé, y la Biblia dice que el diluvio vino y se los llevó a todos, y solamente los que edificaron conforme al plano y de acuerdo al diseño fueron los que entraron al arca. ¿Quiénes fueron estos? En la Biblia podemos encontrar específicamente estos hombres. Fue Noé, sus 3 hijos, y la esposa de Noé, y las 3 esposas de sus hijos. Las 3 nueras de Noé. Entonces hallamos a 8 personas construyendo exactamente conforme el plano, conforme al diseño que Jehová Dios le bajó a Noé. Si Noé hubiese hecho algo contrario a las medidas exactas que Dios le da, tales como si hubiese añadido más o menos a las medidas, Noé no se salva. Noé se va en el diluvio junto con su familia, porque usurpó o transgredió, quebrantó la palabra que el Dios Todopoderoso le había bajado. El diseño o quizás el plano que Dios le había dado, él lo había quebrantado. Entonces, de esa manera, mis amados hermanos, no podía haberse salvado Noé. Pero como él cumplió con las órdenes y con lo que Dios le establece, entonces la Biblia dice que Noé, pregonero de justicia, condenó al mundo antediluviano por la fe, porque aquellos no creyeron y él creyó y construyó conforme al diseño. Entonces este varón es declarado como un héroe de la fe, como un varón de Dios perfecto que cumplió tal lo que Dios
le estableció. Vayámonos al patriarca o al profeta Moisés. Este gran varón allá en el capítulo 25 del libro de Éxodo también recibe un plano exacto y también el mismo diseño. Capítulo 25, quiero que vayan anotando, por eso quizás hoy salgamos nada más de esto del Antiguo Testamento, pero después nos vamos a ir al Nuevo Testamento. El diseño que Jesús bajó a los apóstoles allá en Mateo 16, 18, y vamos a ver cuántos de ustedes, amados hermanos y amigos, están edificando según el diseño que Jesús bajó a los apóstoles. Capítulo 25, versículo 9. Jehová habla acá acerca de la construcción del tabernáculo portátil. Recordemos que este tabernáculo portátil, mis amados, lleva un sentido figurado, un tema que se llama el tabernáculo anterior, figura del verdadero. El versículo 8, 9 dice, 25, 8 y 9, y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, o sea, en medio del pueblo. Hará un tabernáculo para mí, un santuario para mí. Este santuario, todas las piezas que ustedes ven, las mesas, el arca, los anillos de oro que llevaban las mesas, las tazas, los lebrillos, el altar de bronce, tenía un símbolo en el cuerpo de Jesús. Entonces, este tabernáculo, por eso dice, y hará un santuario para mí, dice Jehová. Esto estaba referido al cuerpo exacto humano de Jesús. El cuerpo humano de Jesús es el santuario donde Dios Espíritu moró, tabernaculizó. Dice el escritor, el evangelista Juan 1:14, que aquel verbo se hizo carne. En el código real hebreo dice, y aquel verbo, dice la palabra ahí, tabernaculizó, ¿verdad?, en esa carne. O sea, Dios Espíritu entró en esa carne. Pero luego dice, y habitaré en medio de ellos. Dios estuvo presente en este tabernáculo a través de los hechos milagrosos que hacía. Y dice ahora, el 9, conforme a todo lo que yo te muestre. Dios le va a mostrar el diseño a Moisés de cómo va a ser el tabernáculo. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Vea bien? Ahora dice que le dijo conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Trasladémonos a 25:40 de este mismo libro. Dice, mira, y le dice Jehová a Moisés, mira, y hazlo conforme al modelo, al plano. Y ya no le habla de diseño, a verdad, ya le dice, te voy a mostrar el diseño del tabernáculo y el diseño, que más dice la escritura ahí en el 9, de los utensilios. Y ahora le dice, mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Cuando Moisés sube al monte, Dios le muestra el modelo, le muestra el plano con todo su diseño, los altares, las tazas, los cuchillos, todo lo que se utilizaba en el tabernáculo, Dios se lo muestra y ahora le ordena y le dice, mira, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Si Moisés no hubiese construido este tabernáculo conforme al modelo que se le fue mostrado, ahí dice la Biblia en el capítulo 38, ustedes pueden ver que allá aparecen los hombres que eran entendidos en diseño. Entonces fueron los constructores de este tabernáculo y lo construyeron conforme al diseño. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de que este tabernáculo fuera construido conforme al diseño? Tenía medidas exactas y tenía también, hermanos, completamente, aparte de medidas exactas, tenía todo lo que la palabra le ordena que hiciera, los utensilios. Tenía el diseño de los utensilios y él tenía que hacerlo exacto. ¿Sabe por qué? Si Moisés no daba la medida con exactitud y no ponía los utensilios conforme al diseño que Dios le había bajado, entonces en este tabernáculo no había expiación de pecado, porque dentro de este tabernáculo era donde se iba a hacer el sacrificio del rociamiento de la sangre de los machos cabrillos para que Israel obtuviera el perdón de pecado. Entonces, específicamente, si Moisés
no hacía tan exacto como Dios le había ordenado, como Dios le había bajado el diseño, entonces tenía un problema. Dios no iba a perfeccionar el pecado del pueblo, ni tampoco iba a aceptar los sacrificios, de tal manera que tenía que ser con exactitud como Dios se lo había bajado. Quiero invitarles que leamos 26:30 del mismo libro de Éxodo. 26:30 de esta escritura dice de la siguiente manera: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y alzarás, como era portátil, tenía que hacerlo de una manera que se pudiera mover, porque como iban en camino, iban transitando desierto, tenía que ser portátil, tenía que ser movible. Entonces le dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces podemos, hermanos, nosotros analizar que Moisés lo hace con exactitud, tal como lo hizo Dios en el capítulo ahora 27, bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a ver el versículo, gloria a Dios, ahí está el otro versículo donde habla exactamente cómo tiene que construir Moisés. Y en el capítulo 40 también ahí está establecido cómo tiene que ser. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que edificar o construir conforme al diseño que nos han bajado, tomando en cuenta lo que hizo Noé, lo que hizo este varón llamado Moisés, y luego vamos a ver también lo que hizo aquel varón llamado David. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Capítulo 27, versículo 8 dice: lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Entonces le dice: lo harás hueco de tabla, ¿verdad? Porque era portátil. De la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. El capítulo 40 de este mismo libro de Éxodo, ahí vamos a observarlo y vamos a verlo, ¿verdad? Que Dios le dice a Moisés cómo lo hizo, cómo lo acabó esa obra, y que lo hizo exactamente como Dios le había ordenado. Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros que ir reflexionando que si alguno de nosotros construye fuera de lo reglamentado, entonces tiene un problema serio, ¿verdad? Necesitamos entender con claridad, con seguridad esta Sagrada Escritura, para que hagamos y edifiquemos conforme al modelo y de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Entonces, en este momento nosotros tenemos que ir aprendiendo a edificar conforme la palabra de Dios nos ordena, conforme la palabra de Dios nos manda. Así también nosotros tenemos que realizar, bendito sea el Señor, la obra que nos ha sido encomendada conforme la palabra de nuestro Dios. Entonces, tenemos claridad en nada absolutamente. Si hubiesen fallado una milésima siquiera de lo que se les dio a ellos, entonces hubiesen tenido claramente problemas. Si ellos hubieran fallado, hubieran tenido problemas, pero no, ellos edificaron conforme a la voluntad de Dios. Bueno, el versículo 40 del capítulo 25:9 y el capítulo 25:40 ya lo vimos. Entonces vamos a ver ahora David construyendo conforme al diseño. También Dios le da a David un diseño para la construcción del templo. Vamos a verlo en el libro primera de Crónicas, capítulo 28. Primeras de Crónicas, capítulo 28, la cronología de los reyes nos relata la historia de la construcción del templo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice esta escritura en el capítulo 28. Después vamos a hallarle el sentido completo ya en el Evangelio de Mateo y el libro de los Hechos. Cómo edificaron los apóstoles y cómo estás edificando tú. Dice esta palabra en el capítulo 28, versículo 12. Del versículo 11 dice: y David dio a Salomón su hijo el plano
Está hablando del plano. Del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Versículos 19 y 20 dice: todas estas cosas, bendito el nombre de Jesús, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Aquí vemos con claridad esta palabra de nuestro Dios. Dice que Dios le trazó, y tal como Dios se lo trazó a David, así se la transmite a Salomón. Esto quiere decir que la edificación de un diseño trazado por Dios tiene que transmitirse de generación a generación. Dice la palabra que Dios le baja a David el diseño. Como David tiene el deseo de construir un templo, un lugar en donde morase Dios, en donde Dios estuviese para adorarle, para el sacrificio, Dios le acepta a David su propósito, su proyecto, pero luego le dice que él no puede construir porque había derramado mucha sangre y no podía construir un templo santo. Entonces le dice: bueno, ya que no puedes construir por esta razón, pero te voy a bajar el plano, te voy a dar el plano y el diseño que lleva por dentro ese templo, y tú se lo vas a dar a Salomón, hijo tuyo, hijo de tus mismos lomos, de tu entraña. Él me va a edificar casa, porque yo le daré paz en su reinado. Entonces viene David, recibe el plano de parte de Dios en una visión, se lo da, y este varón entendido escribe y hace el diseño tal como Dios se lo ordena. Y él viene y se lo entrega a Salomón. Le dice: mira, pues ahora que Jehová está aquí, ahora dice, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo. Se lo entrega tal como él lo había realizado, como él lo había elaborado, como él lo había hecho, pero no lo hizo porque había estudiado ingeniería, porque era un arquitecto, no, sino que este hombre lo hizo porque Dios se lo bajó, cuyo arquitecto y constructor se llama Dios. Dios como arquitecto, dice el escritor a los hebreos, que el cuyo arquitecto y constructor de la gran ciudad donde nosotros vamos es nuestro amado Dios. Entonces Dios le baja el diseño a David como un maestro de obra para que él construya. Entonces entendemos realmente, ¿verdad?, que este varón lo hizo tal como Dios se lo bajó, tal como Dios se lo ordenó. Entonces tenemos, hermanos, que comprender esta Sagrada Escritura tal como la palabra de Dios ordena. Entonces, si nosotros edificamos igual que David, igual que Salomón, la Biblia dice que Salomón hizo exactamente conforme el plano que él recibió. Si él hizo conforme el plano que él recibió, entonces Dios no le reclama, ¿verdad?, en ninguna manera. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que si nosotros también en el sentido espiritual no construimos conforme al diseño que Jesús nos dejó después que Él se fue al cielo, realmente no podemos salir aprobados como constructores. Ya dije que si un ingeniero, un supervisor nos hace prueba de la construcción y no está con exactitud como Él la pide, según el plano que nos dan, no es válida. Nos toca volver a hacer esa construcción, destruirla y volverla a hacer, y los costos van sobre nosotros. En Dios es diferente. Si usted no construyó conforme al diseño que Él dejó, ya no le da una segunda oportunidad para que la derrumbe la obra y la vuelva a hacer, sino que si salió mal,
salió mal una vez para siempre. Allí nunca más tiene oportunidad. Pues nosotros como constructores podemos tener una segunda oportunidad. Derrumbar, destruir las estructuras donde la tenemos, volverla a edificar, aunque a nosotros nos toca pagar los gastos. Pero en cuanto al sentido espiritual, en cuanto a la obra del Señor, es bien difícil, ¿sabe por qué? Porque realmente no hay una segunda oportunidad. Si no te afinas a edificar conforme al diseño que Dios nos ha dejado en el Nuevo Testamento para poder ser salvo, mi amado, lo siento mucho, pero es muy difícil que tú puedas salvarte, que yo me pueda salvar. Si no edificamos como esta escritura ordena, es bien difícil. Entonces, bajo esta palabra, quiero decirles que estamos ya llegando a la parte final, ¿verdad? Mañana vamos a estar dando continuidad en el libro de Mateo, ¿verdad? Para que continuemos edificando el tema, edificando conforme al diseño. Esa mañana le toca a hermano Ramón, pero vamos a hacer ahí con él algún acuerdo para ver si mañana me cede para terminar este tema. Entonces ya vimos 3 patriarcas, líderes de Dios, como Noé, Moisés, David y Salomón. 4 más bien, ¿verdad? Construyeron conforme las medidas exactas que Dios le dio. Entonces, para nosotros hay un solo diseño y hay una sola medida y una sola regla. Estos 3 diseños que vimos en la Biblia bajaron del cielo. Dios le bajó el diseño a Noé, Dios le bajó el diseño a Moisés, Dios le bajó el diseño a David, y Dios nos ha bajado el diseño para ser salvos. Recordemos bien que Él fue que vino del cielo a la tierra y nos marcó un camino, nos dejó el diseño. Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Si otro no entra por la puerta, dice la palabra que es un usurpador, es un ladrón, un hurtador, y no puede ser salvo. Entonces tenemos un diseño exacto y un diseño cerrado. Dice el apóstol Pablo que conforme a esta regla sintamos todos una misma cosa, y una regla existe para ser salvo. Entonces el diseño que hay en el Nuevo Testamento para que nosotros seamos salvos es un solo diseño. Y mañana, mis amados hermanos, vamos a estar viendo con calma, con paciencia, y vamos a ir allí de una manera, queramos decir, calmo, para que ustedes vayan entendiendo si están edificando conforme al diseño que Cristo nos bajó, o están edificando conforme al diseño que bajó Roma, porque hay 2 diseños hoy, y que los 2 diseños hablan de salvación. Uno de los diseños lo dijo Jesús, que iba a comenzar, el plano completo iba a comenzar en Jerusalén. Jesús lo dijo con su boca, que el plano o el diseño para ser salvo comenzaría en Jerusalén. Y luego, más tarde, después de Cristo, apareció otro diseño en Roma, en Italia, ahí en la capital, ¿verdad? De Roma, y dice que apareció exactamente otro diseño que también habla de salvación, otro camino, otro plano que también habla de salvación, pero ya tiene otras medidas que no son las que dio Jesús. Entonces yo estoy tan claro y tan seguro que todo el que esté edificando conforme al diseño de Roma no tiene las medidas que Jesús dio, y si no las tiene, esas medidas que Jesús dio, lamentablemente, mis estimados, lo siento mucho, pero no vamos a poder clausurar, no vamos a poder clasificar, ¿verdad? La palabra clara, no vamos a poder clasificar como constructores en el diseño o en el plano que Jesús nos ha dejado. Recordemos que si alguien nos baja un diseño, no podemos nosotros añadirle, sino más bien construir conforme al diseño que nos bajan. Entonces, vamos a comparar los 2 planos, los 2 diseños que hay hoy, el de Cristo y el de Roma. Entonces, si usted está edificando conforme al de Cristo, tiene plena seguridad que se va a salvar. Si está edificando conforme al plano de Roma, tiene plena seguridad que va al lago de fuego. Así tan claro le hablo para que estemos entendidos, ¿verdad? Quizás usted dirá, hay gente que dice lo que no nos gusta de los apostólicos que condenan a la gente. No, aquí no estoy condenando a nadie. Estoy hablando de 2 diseños que existen, que hablan de salvación, pero es uno el único que verdaderamente es real y que da salvación. El otro no da salvación. Es un diseño falso, es un diseño que sacó una copia, ¿verdad? Sacó una copia y es falsificada esa copia porque no tiene la parte o la legalidad, el origen del plano completo para ser salvo. Entonces, mañana vamos a estar dando a conocer exactamente el plano que Jesús nos dejó, comenzando en Jerusalén,
De allí empezó la primera construcción, ¿verdad? Y vamos a mirar los elementos que se le pusieron a esa primera construcción en Jerusalén, los elementos que se le puso a la segunda construcción en Samaria y los elementos que se le puso a la tercera construcción en Filipo o en Cesarea de los Gentiles, ¿verdad? Ya donde estaba Cornelio, en los Efesios, en los Romanos, en los Gálatas. Y ustedes saben de qué vamos a hablar, que el mismo diseño de Jerusalén estuvo en Samaria, en Roma, conforme a lo que dice la Biblia en Romanos 6:3, estuvo en Galacia, estuvo en Colosas, estuvo en Tesalónica, estuvo en Dalmacia y en todas las ciudades que la Biblia menciona, y el mismo diseño que está en Nicaragua está en todos los países del mundo para ser salvos conforme a la palabra del Señor. Pero los dos diseños han avanzado, tanto el de Cristo como el de Roma. Están en todo el mundo, pero nosotros vamos a irnos con el de Cristo. Mañana nos definimos. Así que en esta hora me despido de ustedes. Que el Dios de paz me les bendiga a todos mis amados hermanos y hermanas que nos están escuchando a través de la radio y en sus hogares. Quiero también saludar a nuestros hermanos que nos están también escuchando y viéndonos a través de las redes sociales. Nuestra hermana Carlita Pastora Rodríguez, que Dios le bendiga a nuestra hermana, creo que está allá en Costa Rica. Mi hermana Raquel García, que está acá, el Guavo, Dios pueda bendecir a mi hermana, a su familia, en gran manera. Nuestra hermana Giovanni, o sea, Dios pueda bendecir, ¿verdad? Nuestra hermana, ella también nos está viendo a través de las redes sociales. Hermana Yolanda Díaz, que Dios del cielo le bendiga a ella y a su familia. Mi hermano Denis García, Dios pueda bendecir a este varón, ¿verdad? Y Dios bendiga a todos los hermanos de la Iglesia Apostólica, nuestra hermana Sandra, también la familia, mi hermana Ivania. Dios bendiga a nuestra hermana, y también a veces trae una palabra poderosa acá en esta radio, y Dios bendiga a nuestra hermana, y que continuemos, ¿verdad? Con esa misma valentía, esa misma capacidad, ese mismo coraje, hablando este evangelio y dando a conocer este mismo diseño. En la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, gobiernen sus corazones hoy y siempre, son mis deseos, y que Dios me los bendiga a todos. Estaremos mañana si así el Señor nos los concede. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Pastor Juan García Rocha.